Estuve muerto durante 6 minutos. Mi corazón dejó de latir en el hospital Pablo Tobón Uribe, mientras los médicos gritaban órdenes desesperadas. Pero en esos 6 minutos vi algo que cambió mi vida para siempre. Vi a Jesús frente a mí, y su mirada de misericordia infinita rompió las cadenas del vicio que me tenían esclavizado. Esto es lo que pasó. Me llamo Juan Carlos Gómez, tengo 38 años y morí durante 6 minutos en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. 6 minutos en los que mi corazón dejó de latir, en los que los médicos gritaban órdenes y aplicaban descargas eléctricas sobre mi pecho desnudo mientras mi cuerpo convulsionaba en esa camilla fría. 6 minutos que cambiaron mi vida para siempre, porque en ese tiempo mi espíritu salió de mi cuerpo y fui arrastrado a un lugar que no puedo describir sin que se me erice la piel. Pero antes de contarte lo que vi en esos 6 minutos, antes de hablarte del encuentro que rompió las cadenas que me ataban al vicio más poderoso del mundo, necesito que sepas quién era yo. Necesito que entiendas la profundidad del infierno en el que vivía, porque sólo así comprenderás la magnitud del milagro que estoy a punto de compartir contigo. Nací en el barrio Manrique, en las comunas de Medellín, Colombia. No en el Medellín de los centros comerciales y los edificios modernos que ves en las postales, sino en el Medellín que no sale en las revistas, el Medellín de las calles empinadas de cemento, de las casas de ladrillo sin pintar, de las escaleras interminables que suben hacia la montaña. El Medellín, donde el sonido de los tiros no te sorprende porque es parte de la banda sonora de tu infancia. Crecí viendo cómo los traquetos se paseaban por las esquinas con cadenas de oro al cuello y motos de alta gama, mientras mi mamá trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de confecciones para apenas poner un plato de arroz y frijoles en la mesa. Mi papá se había ido cuando yo tenía 5 años y nunca más volvimos a saber de él. Éramos 5 hermanos en una casa de 2 cuartos donde el agua caliente era un lujo que no conocíamos. Desde niño aprendí que en las comunas hay 2 opciones: trabajar como un burro por un salario mínimo que no alcanza para nada, o meterte en el mundo de la vuelta rápida. A los 14 años ya estaba haciendo mandados para los duros del barrio, llevando paquetes de un lado a otro sin hacer preguntas. A los 16 ya sabía qué era la coca, no solo de llevarla, sino de probarla. Y ahí comenzó mi descenso al infierno. Porque la primera vez que aspiré esa línea blanca, sentí algo que nunca había experimentado. Sentí que era alguien, que tenía poder, que el mundo no podía tocarme. Esa sensación duró 20 minutos, pero fue suficiente para quedarme enganchado para siempre. A los 18 conocí a Carolina en una fiesta del barrio popular, otra de las comunas donde la vida es dura, pero la gente tiene corazón. Ella era diferente. Trabajaba en una tienda de ropa y soñaba con cosas más grandes que ese barrio. Me enamoré perdidamente de esa mujer de ojos cafés y sonrisa bonita que por alguna razón vio algo bueno en mí. Nos casamos cuando ella quedó embarazada de Sebastián, nuestro primer hijo. Yo le prometí que iba a cambiar, que dejaría las malas compañías, que iba a conseguir un trabajo honrado. Y lo intenté, hermano. Créeme que lo intenté. Conseguí trabajo en una construcción. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar al otro lado de la ciudad. Me partía el lomo bajo el sol. Pero el sueldo no alcanzaba. No alcanzaba para los pañales. No alcanzaba para el arriendo. No alcanzaba para nada. Y ahí estaban mis viejos contactos del barrio, ofreciéndome plata fácil. Volvías a vender, me decían, solo unos gramos, solo para salir del apuro. Y volví. Volví a ese mundo que conocía tan bien, donde los billetes llegaban rápido, pero también llegaba la tentación. Porque cuando tienes la droga en las manos, cuando la ves todos los días, cuando tus clientes consumen frente a ti, es imposible resistirse. Comencé a probarla de nuevo, solo los fines de semana, me decía a mí mismo, solo para relajarme después de la semana pesada. Pero en 6 meses ya estaba consumiendo todos los días. En un año ya no trabajaba en la construcción, solo vendía y consumía. Carolina me aguantó más de lo que cualquier mujer hubiera aguantado,
Pero cuando nació nuestra segunda hija, Valeria, y me vio llegar a las 3 de la mañana, con los ojos rojos y sin un peso en los bolsillos, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Se fue con los niños. Se fue donde su mamá en el barrio Aranjuez y me dejó solo en esa casa que ahora era una cueva oscura donde solo reinaba el vicio. Yo tenía 25 años y ya había perdido lo único que me importaba en la vida. Pero en lugar de reaccionar, en lugar de buscar ayuda, me hundí más profundo en la oscuridad, porque cuando la cocaína tiene control sobre ti, cuando las cadenas del vicio te aprietan el cuello, pierdes la capacidad de pensar con claridad, pierdes la capacidad de sentir amor, de sentir vergüenza, de sentir dolor. Solo sientes la necesidad de consumir, de escapar de la realidad, aunque sea por unos minutos. Los siguientes 10 años de mi vida fueron un descenso continuo al abismo. Vendía para consumir y consumía lo que debía vender. Robaba celulares en los buses, arrancaba cadenas en las calles, entraba a casas cuando la gente no estaba. Todo para conseguir plata para la siguiente dosis. Mis hermanos dejaron de hablarme. Mi mamá lloraba cada vez que me veía llegar al barrio todo descompuesto. Carolina no me dejaba ver a los niños porque yo era un peligro, una mala influencia, un fantasma del hombre que alguna vez conoció. Mis hijos crecían sin padre, y yo me moría en vida en las esquinas de Manrique, consumiendo junto a otros zombis como yo, todos atrapados en las mismas cadenas invisibles, pero más fuertes que el acero. Dormía en la calle o en casas de amigos que tampoco eran más que adictos como yo. Pasaba días sin comer, solo consumiendo, hasta que el cuerpo ya no aguantaba y me desmayaba en algún andén. Me levantaba y volvía a empezar el ciclo. Así pasaron los años, uno tras otro, sin ningún cambio, sin ninguna esperanza, hasta que llegó ese día, ese maldito día, que paradójicamente se convirtió en el día de mi salvación. El día en que conseguí una dosis más pura de lo normal, más fuerte de lo que mi cuerpo destruido podía aguantar. El día en que aspiré esa línea gigante, pensando que iba a sentir el mejor viaje de mi vida, sin saber que iba a ser mi último viaje en esta tierra. Porque mi corazón explotó dentro de mi pecho, literalmente explotó, y caí al suelo sin poder respirar mientras mis compañeros de vicio gritaban y no sabían qué hacer. Lo último que recuerdo fue el sonido de la ambulancia acercándose y después solo oscuridad. Desperté en la ambulancia con un paramédico apretándome el pecho y gritándome que respirara, que aguantara, que ya casi llegábamos al hospital. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Sentía como si 1000 agujas ardientes me atravesaran el corazón. Podía escuchar la sirena, podía ver las luces rojas reflejándose en el techo del vehículo, pero todo se veía borroso, como si estuviera bajo el agua. Llegamos al Hospital Pablo Tobón Uribe, ese edificio enorme en el barrio Robledo, que es el mejor centro médico de Antioquia. Recuerdo que me sacaron corriendo en la camilla, que las luces del techo pasaban rápido sobre mi cabeza mientras me llevaban por los pasillos. Escuchaba voces urgentes, órdenes médicas, el sonido de máquinas encendiéndose. Y después, nada. Todo se apagó. Pero antes de contarte lo que pasó en esa sala de urgencias, necesito llevarte más atrás. Necesito mostrarte cómo llegué a ese punto de autodestrucción total. Porque nadie nace adicto, hermano. Nadie sale del vientre de su madre pensando que va a terminar robando en las calles para comprar su próxima dosis. La adicción es un monstruo que te devora poco a poco, que te come desde adentro hasta que ya no queda nada de quien eras antes. Cuando Carolina se fue con los niños, cuando cerré la puerta de esa casa vacía y me di cuenta de que estaba completamente solo, algo se rompió dentro de mí. Era como si la última luz que quedaba en mi alma se hubiera apagado de golpe. Recuerdo que esa primera noche lloré como no había llorado desde niño, tirado en el piso de esa sala, donde todavía estaban los juguetes de Sebastián regados por todos lados. Agarré un carrito rojo que era su favorito y lo apreté contra mi pecho mientras sollozaba como un animal herido.
Me prometí a mí mismo que iba a cambiar, que iba a recuperarlos, que iba a ser el hombre que ellos merecían. Pero al día siguiente ya estaba consumiendo otra vez, porque esa es la mentira más grande de la adicción. Siempre crees que puedes parar cuando quieras. Siempre crees que tienes control, cuando la verdad es que las cadenas ya están tan apretadas alrededor de tu cuello que apenas puedes respirar. Cada vez que intentaba dejar de consumir, duraba máximo 2 días. Al tercer día mi cuerpo entraba en un estado de desesperación tan brutal que sentía que me iba a volver loco. Temblores, sudor frío, náuseas, dolor de cabeza insoportable, ansiedad que me hacía querer arrancarme la piel. Y lo peor era la desesperación mental, esa voz dentro de tu cabeza que no para de gritarte que necesitas consumir, que solo una dosis más y te vas a sentir bien, que solo una más y mañana sí vas a parar. Los años pasaron en un borrón de calles oscuras, de esquinas peligrosas, de transacciones rápidas en callejones. Conocía cada rincón de las comunas como la palma de mi mano. Sabía en qué casa podía esconderme cuando la policía me perseguía. Sabía qué tienditas me fiaban cuando no tenía plata. Sabía qué buses tomar para moverme entre barrios sin que me cacharan. Me volví un fantasma que se movía por las sombras, que solo salía de noche porque la luz del día me dolía en los ojos. Mi cuerpo se fue deteriorando de una forma brutal. Pasé de pesar 75 kilos a pesar 52. Mis costillas se marcaban en mi pecho hundido. Mis mejillas estaban tan flacas que parecía una calavera andante. Perdí varios dientes por la falta de higiene y la desnutrición. Mi piel se puso gris, llena de llagas que no sanaban porque mi sistema inmune estaba destrozado. Pero lo peor no era el deterioro físico. Lo peor era el deterioro moral. La pérdida total de dignidad. Robaba a mi propia familia cuando tenía oportunidad. Le quité el celular a mi hermana menor cuando fue a visitarme para rogarme que buscara ayuda. Entré a la casa de mi mamá cuando ella no estaba y me llevé la licuadora, el radio, cualquier cosa que pudiera vender. Cuando mi mamá se dio cuenta, no me gritó, no me insultó. Solo se sentó en su cama vieja y lloró en silencio, con esas lágrimas de madre que son las más dolorosas del mundo, porque llevan toda la impotencia de ver a un hijo destruirse y no poder hacer nada. Yo salí de esa casa con las cosas robadas bajo el brazo y traté de no mirar atrás, traté de no sentir nada, porque si hubiera sentido, aunque fuera una pizca de lo que eso significaba, me hubiera tirado por un puente. Una vez, cuando Sebastián tenía como 8 años, lo vi salir de la escuela. Yo estaba escondido detrás de un poste porque sabía que Carolina no me dejaba acercarme a ellos. Lo vi caminar con su uniforme todo ordenado, con su morral en la espalda, de la mano de un señor que después me enteré era el nuevo novio de Carolina. Vi cómo ese hombre le compraba un helado en la tienda de la esquina, cómo se reía con mi hijo, cómo mi hijo lo miraba con admiración, y algo se retorció dentro de mi pecho de una forma tan violenta que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Ese hombre estaba siendo el padre que yo debería ser. Ese hombre estaba ocupando el lugar que me correspondía a mí, y lo peor era que yo no tenía derecho a sentir nada, porque yo mismo había renunciado a ese lugar cuando elegí la droga sobre mi familia. Los amigos que tenía en el vicio eran igual de destruidos que yo. Tipos que habían perdido todo, que vivían en la calle o en casas ocupadas, que no tenían futuro ni pasado, solo el presente perpetuo de la siguiente dosis. Nos sentábamos en las escaleras de Manrique, en esos andenes rotos donde la ciudad parece olvidarse de que existe, y consumíamos hasta perder la noción del tiempo. Algunos morían, sus cuerpos aparecían tirados en algún lote baldío o en alguna quebrada, y nosotros seguíamos como si nada, porque cuando estás en ese nivel de adicción, la muerte no te asusta. Al contrario, a veces la deseas, porque al menos sería el final de ese sufrimiento interminable. Intenté suicidarme 2 veces. La primera vez me tomé un frasco entero de pastillas que robé en una farmacia, pero vomité todo y solo terminé con un lavado de estómago en el hospital. La segunda vez traté de tirarme de un puente,
pero unos transeúntes me agarraron justo cuando iba a saltar. Me llevaron a un centro de rehabilitación gratuito que tenía la alcaldía, pero me escapé a los 3 días porque no aguantaba estar encerrado sin consumir. Así de fuerte era el poder que la droga tenía sobre mí. Era más fuerte que mi deseo de vivir, más fuerte que mi amor por mis hijos, más fuerte que cualquier cosa en este mundo. Cada noche, cuando lograba encontrar algún lugar donde acostarme, cerraba los ojos y veía el rostro de Carolina. La veía como era cuando nos conocimos, joven y llena de sueños. Veía a Sebastián de bebé, durmiendo en mi pecho mientras yo le prometía que iba a ser el mejor papá del mundo. Veía a Valeria dando sus primeros pasos, esos pasos que yo no vi porque estaba consumiendo en alguna esquina, y me odiaba con una intensidad que me quemaba por dentro. Me odiaba por ser tan débil, por ser tan patético, por ser incapaz de romper esas cadenas que me tenían esclavizado. Las cadenas del vicio son invisibles pero más reales que cualquier cadena de metal. Te atan las manos para que no puedas trabajar, te atan los pies para que no puedas avanzar, te atan el corazón para que no puedas amar. Y lo peor es que tú mismo eliges ponértelas, una por una, cada vez que consumes, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes quitártelas aunque quieras. Yo había llegado a ese punto donde las cadenas eran tan pesadas que ya ni siquiera trataba de liberarme. Solo esperaba el día en que finalmente me aplastaran, en que finalmente mi corazón dijera basta y se apagara para siempre. Y ese día llegó más rápido de lo que pensaba. Había pasado 3 días sin dormir, 3 días consumiendo sin parar junto a otros 2 tipos en una casa abandonada del barrio popular. Una de esas casas de ladrillo que alguna vez fue el hogar de una familia, pero que ahora solo era un cascarón vacío donde los adictos nos refugiábamos para consumir lejos de las miradas de la gente. No había muebles, solo colchones tirados en el piso llenos de manchas de mugre que ni quería saber de qué eran. Las paredes estaban rayadas con grafitis y había jeringas regadas por todos lados. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, orines y basura que se te pegaba en la ropa y en el alma. Uno de los tipos, a quien le decían el flaco, había conseguido una cantidad grande de coca. Decía que era de un lote nuevo que había llegado al barrio, más pura que lo normal. Todos sabíamos que eso podía ser peligroso porque nuestros cuerpos ya estaban destruidos. Pero cuando eres adicto, no piensas en eso. Solo piensas en el siguiente viaje, en esa sensación de euforia que cada vez dura menos y necesitas más cantidad para sentir. Dividimos la droga en líneas gruesas sobre un espejo roto que el flaco había traído. Recuerdo que miré mi reflejo en ese espejo antes de inclinarme para aspirar, y casi no me reconocí. El hombre que me devolvía la mirada era un esqueleto con ojos hundidos, con la piel pegada a los huesos, con una barba desaliñada que no me había afeitado en semanas. Parecía un muerto viviente, y de alguna forma eso era exactamente lo que era. Me incliné sobre el espejo y aspiré la línea más grande que había preparado. La sensación fue inmediata y brutal. Sentí cómo la droga subía por mi nariz, cómo explotaba en mi cerebro como fuegos artificiales. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que se iba a salir de mi pecho. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Me paré tratando de caminar para calmar la sensación, pero mis piernas no me respondían bien. Algo estaba mal, muy mal. Esta no era la euforia normal. Esto era diferente. Sentía como si mi corazón estuviera tratando de escaparse de mi cuerpo, latiendo a una velocidad imposible, como un motor a punto de explotar. Me agarré el pecho con la mano y traté de decirles a los otros que algo andaba mal, pero no me salían las palabras. Mi respiración se volvió errática. Jadeaba como un perro tratando de llenar mis pulmones de aire, pero era como si no llegara suficiente oxígeno. El flaco me miró y se dio cuenta de que esto era serio. Sus ojos se abrieron enormes y empezó a gritarle al otro tipo que llamara una ambulancia, que yo me estaba muriendo. Pero el otro tipo estaba tan drogado que no reaccionaba. Solo me miraba con la boca abierta como si estuviera viendo una película.
El dolor en mi pecho se intensificó de una forma insoportable. Era como si alguien me estuviera apretando el corazón con un puño gigante, como si me estuvieran clavando un cuchillo ardiente directo en el centro de mi ser. Caí de rodillas sobre ese piso sucio, tratando de respirar, tratando de aguantar, pero el dolor era demasiado. Mis brazos se entumecieron. Mi visión comenzó a nublarse. Podía escuchar a el flaco gritando por teléfono, diciendo la dirección, diciendo que su amigo se estaba muriendo de un infarto, que vinieran rápido, pero su voz sonaba cada vez más lejana, como si estuviera en otro mundo. Y entonces pasó. Mi corazón dio un último latido fuerte, tan fuerte que sentí que me iba a romper las costillas, y después se detuvo. Simplemente se detuvo. El dolor desapareció instantáneamente, reemplazado por una sensación extraña de paz. Caí hacia adelante. Mi cara golpeó el piso, pero no sentí nada. Era como si estuviera flotando, como si mi cuerpo ya no fuera mío. Podía escuchar a el flaco gritando mi nombre. Podía sentir cómo me movía, cómo me volteaba, pero era como si le estuviera pasando a otra persona. Y entonces vi algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Me vi a mí mismo desde arriba. Estaba flotando cerca del techo de esa casa miserable, mirando hacia abajo, y podía ver mi propio cuerpo tirado en el piso. Vi a el flaco inclinado sobre mí, golpeándome la cara, gritándome que despertara. Vi al otro tipo finalmente reaccionar y salir corriendo a la calle. Vi mi pecho quieto, sin movimiento, sin vida, y sentí un miedo que no había sentido nunca en mi vida. No miedo por mí, sino miedo por lo que iba a pasar después, por lo que vendría ahora que había cruzado esa línea. Escuché la sirena de la ambulancia acercándose, vi a los paramédicos entrando a la casa corriendo con su equipo, gritando órdenes profesionales. Uno de ellos se arrodilló junto a mi cuerpo y comenzó a hacerme respiración de boca a boca, mientras el otro abría su maletín y sacaba un desfibrilador. Desde donde yo flotaba podía verlo todo con una claridad extraña, como si estuviera viendo una escena de una película, pero sabiendo que era mi vida la que estaba en juego. Me colocaron las paletas del desfibrilador en el pecho. El paramédico gritó, «¡Despejen!» y aplicó la descarga. Mi cuerpo se arqueó violentamente, pero nada pasó. El monitor seguía mostrando una línea plana. Lo intentaron otra vez, y nada. Me levantaron en una camilla y salieron corriendo hacia la ambulancia. Yo los seguía, flotando por encima de ellos, viendo cómo la gente del barrio se asomaba por las ventanas y las puertas, viendo cómo los niños señalaban la ambulancia con curiosidad mórbida. Todo pasaba en cámara lenta y rápido al mismo tiempo. El viaje al hospital Pablo Tobón Uribe fue un borrón de luces y sirenas. Dentro de la ambulancia, los paramédicos seguían trabajando en mi cuerpo sin parar. Uno de ellos le decía al otro que llevábamos ya 4 minutos sin pulso, que el pronóstico no era bueno, que prepararan a urgencias porque esto iba a ser complicado. Llegamos al hospital y todo se volvió un caos controlado. Me metieron corriendo a una sala de trauma donde ya había un equipo médico esperando. Vi al doctor, un hombre de unos 50 años con lentes que ya tenía los guantes puestos, tomar el control de la situación. Gritó órdenes que yo no entendía, términos médicos que sonaban urgentes y precisos. Cortaron mi camiseta con tijeras, dejando mi pecho descubierto. Aplicaron gel en las paletas del desfibrilador y volvieron a intentar. 1 descarga, 2 descargas, 3 descargas. Mi cuerpo saltaba en la camilla como una marioneta rota, pero el monitor seguía mostrando esa línea plana y ese pitido constante que en las películas significa que todo acabó. «Oh, llevamos 5 minutos y 40 segundos», escuché que decía una enfermera mirando su reloj. El doctor se veía frustrado. Podía ver el sudor en su frente. «Una vez más», dijo con determinación, «no vamos a perderlo». Prepararon el desfibrilador con más voltaje, lo aplicaron. Y esta vez, mientras mi cuerpo convulsionaba en esa camilla, sentí algo diferente. Sentí como si algo me estuviera jalando, como si hubiera una fuerza invisible, atrayéndome hacia abajo, lejos de ese techo donde flotaba, lejos de esa sala de urgencias.
No era una sensación física, era algo más profundo que eso. Era como si el universo mismo me estuviera moviendo, arrastrándome hacia algún lugar. Y entonces, todo se volvió oscuro. No la oscuridad normal cuando cierras los ojos, sino una oscuridad absoluta, total, como si hubiera dejado de existir la luz en todo el universo. Sentí pánico puro, terror en su forma más primitiva. Estaba cayendo hacia abajo a una velocidad imposible, y podía escuchar cosas a mi alrededor. Voces que no eran humanas, sonidos que helaban la sangre, gritos de desesperación que venían de todas direcciones. El aire era denso, sofocante, olía a azufre y a podredumbre, y supe, con una certeza que me atravesó el alma, que estaba siendo arrastrado al lugar de tormento, al lugar donde van las almas que rechazaron la luz. Las cadenas que me habían atado en vida ahora se sentían físicas, reales, apretándose alrededor de mi cuello, de mis muñecas, de mis tobillos. Podía sentir su peso aplastante, su textura áspera contra mi piel. Y entendí que estas cadenas no eran solo del vicio, eran cadenas de todos mis pecados, de todas mis decisiones equivocadas, de todas las veces que elegí el mal sobre el bien. Grité en esa oscuridad, pero mi voz se perdió en el vacío. Traté de liberarme, pero las cadenas solo se apretaban más. Estaba perdido, condenado, sin esperanza. Pero entonces, en medio de esa oscuridad absoluta, vi una luz. No era una luz normal, no era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz viva, pura, que cortaba la oscuridad como un cuchillo cortando papel. Y lo más increíble era que no me lastimaba los ojos. Al contrario, mientras más la miraba, más quería seguir mirándola. La luz se acercaba a mí a una velocidad imposible, creciendo hasta llenar todo mi campo de visión, y junto con ella sentí algo que no había sentido en años. Sentí amor. Un amor tan grande, tan perfecto, tan inmerecido, que me quebró completamente. Y entonces lo vi a Él, a Jesús, de pie frente a mí en medio de esa luz cegadora, pero lo podía ver con total claridad. No era como en las pinturas de las iglesias. No tenía una túnica blanca inmaculada, ni una pose elegante. Lo que vi fue a un hombre de unos 30 y tantos años, con barba oscura, con ojos que brillaban con una intensidad que nunca había visto en ningún ser humano. Llevaba ropa simple, pero había algo en su presencia que irradiaba poder absoluto. No el poder de los que mandan con violencia o con miedo, sino un poder que venía de la autoridad divina, del derecho legítimo de ser quien creó todo lo que existe. Pero lo que más me impactó, lo que cambió todo en ese instante, fue su mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí como si me estuviera viendo completo por primera vez en mi vida. No solo mi exterior, sino todo mi interior. Cada pensamiento que había tenido, cada acción que había cometido, cada momento de mi existencia estaba expuesto ante esa mirada. Vi mi vida completa pasar enfrente de mis ojos en cuestión de segundos. Vi al niño que fui en Manrique, jugando en las calles sin saber lo que vendría. Vi al adolescente que tomó su primera línea de coca pensando que podía controlarla. Vi al hombre que abandonó a su esposa e hijos por el vicio. Vi cada robo, cada mentira, cada momento de destrucción, y en ese instante esperaba ver juicio en sus ojos, esperaba ver asco, rechazo, condena, porque yo sabía lo que merecía. Sabía que no tenía derecho a estar frente a Él, que debería estar en ese lugar de oscuridad del que me acababa de sacar. Pero lo que vi en sus ojos no fue condenación, fue algo que mi mente humana apenas puede procesar. Vi dolor. Vi tristeza profunda por todo lo que yo había sufrido y había hecho sufrir a otros. Pero más que nada, vi un amor tan puro, tan absoluto, tan incomprensible que mis rodillas se doblaron y caí postrado ante Él. Las cadenas que sentí alrededor de mi cuerpo se hicieron visibles en ese momento. Podía verlas claramente. Cadenas gruesas de hierro negro que envolvían mi cuello, mis brazos, mi cintura, mis piernas. Cadenas que arrastraba como un prisionero, cadenas que pesaban tanto que apenas podía moverme,
y en cada eslabón de esas cadenas había palabras grabadas. En unas decía cocaína, en otras robo, mentira, abandono, egoísmo, ira, desesperación, muerte. Cada pecado, cada vicio, cada error estaba materializado en esas cadenas que me ataban al infierno. Jesús se acercó a mí. Pude ver sus pies descalzos, moviéndose sobre lo que parecía ser un suelo de luz. Cuando llegó a donde yo estaba arrodillado, extendió su mano y la puso sobre mi cabeza. El calor de su toque fue indescribable. No era calor físico. Era como si su esencia misma estuviera fluyendo hacia mí, llenando cada parte vacía de mi ser. Y entonces él habló. Su voz era profunda, clara, llena de autoridad, pero también de ternura infinita. «Hijo», me dijo, y esa palabra me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo. «Hijo». No me llamó adicto, no me llamó ladrón, no me llamó fracasado, me llamó hijo. «Hijo, las cadenas se rompieron, regresa y vive para mí». Y mientras él pronunciaba esas palabras, vi cómo sus manos se movían hacia las cadenas que me aprisionaban. No necesitó herramientas, no necesitó fuerza física. Simplemente tocó la primera cadena, la que rodeaba mi cuello, y ésta se desintegró como si fuera de papel. Se deshizo en polvo, en cenizas que desaparecieron en el aire. Una por una, tocó cada cadena, y cada una se rompió con la misma facilidad. La cadena de la cocaína se hizo pedazos. La cadena del robo se evaporó. La cadena de la mentira se desintegró. La cadena del abandono se deshizo en nada. Sentí como cada peso que había cargado por años, cada atadura que me había mantenido esclavizado, desaparecía. Cuando la última cadena cayó, sentí una libertad que no sabía que era posible experimentar. Era como si hubiera estado debajo del agua sin poder respirar durante años y finalmente saliera a la superficie y llenara mis pulmones de aire puro. Miré mis manos, mis brazos, mi cuerpo, y las cadenas ya no estaban. Estaba libre, completamente libre. Y lloré. Lloré con un llanto que venía desde lo más profundo de mi alma, desde ese lugar donde había guardado todo el dolor, toda la vergüenza, toda la desesperación de años. Jesús me miró de nuevo, y en esa mirada vi todo lo que Él había hecho por mí. Vi la cruz, vi su sacrificio, vi que Él había tomado sobre sí mismo todo lo que yo merecía sufrir. Vi que esas cadenas que acababa de romper no eran nada comparado con el precio que Él había pagado para liberarme. Vi su amor manifestado de la forma más brutal y hermosa posible, un Dios que se hizo hombre para morir en lugar de un adicto como yo, un ladrón como yo, un perdido como yo. Pero yo no merezco esto, logré decir, con voz quebrada. He hecho cosas terribles, he destruido vidas, Por eso vine, me interrumpió él, y su sonrisa fue como ver amanecer después de la noche más oscura. No vine por los que se creen justos, vine por los perdidos, vine por los encadenados, vine por ti, Juan Carlos. Siempre supe tu nombre, siempre te amé, incluso cuando tú no me conocías, cuando me rechazabas, cuando vivías en el pecado, yo te amaba. Y ahora te estoy dando una segunda oportunidad. Regresa y vive para mí. Regresa y cuenta lo que has visto. Regresa y sé el padre que tus hijos necesitan. Regresa y rompe las cadenas de otros como yo rompí las tuyas. Asentí con la cabeza, sin poder hablar, las lágrimas corriendo por mi rostro. Jesús puso su mano sobre mi pecho, justo donde estaba mi corazón. Sentí un poder increíble fluyendo de su palma hacia mi cuerpo. Era como electricidad pura, como vida misma siendo inyectada directamente en mi ser. Mi corazón, que había estado muerto, comenzó a latir. Un latido, 2 latidos, cada vez más fuerte, más regular, más vivo. Acepté a Cristo, dije con voz firme, mirándolo a los ojos. Acepté a Cristo en este momento. Soy tuyo, completa y eternamente tuyo. Él sonrió, y esa sonrisa fue lo último que vi antes de que todo comenzara a alejarse. La luz empezó a desvanecerse.
O más bien, yo empecé a alejarme de ella. Sentí como si estuviera siendo jalado de regreso, hacia arriba, hacia la vida. Escuché la voz de Jesús una última vez, resonando en todo mi ser. Ve y no peques más, hijo mío. Las cadenas están rotas. Eres libre. Y entonces desperté. El primer sonido que escuché fue el pitido del monitor cardíaco marcando un ritmo regular. Bip, bip, bip. Después sentí el aire entrando a mis pulmones a través de un tubo que me habían puesto en la garganta. Luego el dolor en mi pecho, donde me habían aplicado las descargas. Y finalmente, abrí los ojos. La luz fluorescente del techo me cegó por un momento. Parpadeé varias veces tratando de enfocar, y vi las caras de los médicos y enfermeras inclinadas sobre mí. El doctor que había estado trabajando en mí tenía los ojos enormes, como si estuviera viendo un fantasma. «Está despierto», dijo una enfermera con voz temblorosa. «Después de 6 minutos. Está despierto». El doctor revisó mis signos vitales rápidamente. Escuchó mi corazón, miró los monitores. Podía ver la confusión en su rostro, mezclada con algo que parecía asombro. Esto no debería ser posible. Murmuró más para sí mismo que para los demás. 6 minutos sin pulso, daño cerebral seguro, y sus signos vitales son normales, completamente normales. Me quitaron el tubo de la garganta y tosí violentamente, tratando de recuperar el aliento. Mi garganta ardía, pero no me importaba. Estaba vivo, estaba de regreso, y traía algo conmigo que era más real que todo lo que me rodeaba. Traía la certeza absoluta de que Jesús era real, de que su amor era real, de que mi liberación era real. ¿Qué pasó?, pregunté con voz ronca. ¿Cuánto tiempo estuve? 6 minutos, respondió el doctor. Y su corazón estuvo detenido durante 6 minutos. Técnicamente, estuvo muerto. Y no sabemos cómo está vivo ahora, mucho menos cómo está consciente y hablando sin ningún daño aparente. Yo sé cómo, dije mirándolo directamente a los ojos. Jesús me trajo de regreso, rompió mis cadenas, me dio una segunda oportunidad. El doctor no dijo nada, solo intercambió miradas con las enfermeras. Probablemente pensó que estaba delirando por la falta de oxígeno o los efectos de las drogas. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había experimentado, y nada ni nadie me iba a quitar esa verdad. Pasé 3 días en el hospital, mientras me hacían todos los estudios posibles. Resonancias, electrocardiogramas, análisis de sangre, evaluaciones neurológicas. Los médicos no podían creer que no tuviera ningún daño cerebral después de 6 minutos sin oxígeno. Seguían buscando algo mal, alguna secuela, alguna explicación científica para lo que había pasado, pero no encontraban nada. Estaba bien, mejor que bien, considerando el estado en que había llegado. Durante esos 3 días, algo increíble pasó. No sentí ninguna necesidad de consumir, ninguna. Normalmente, después de unas horas sin droga, mi cuerpo entraba en crisis de abstinencia brutal, temblores, sudor, náuseas, desesperación mental, pero nada de eso ocurrió. Era como si mi cuerpo hubiera sido completamente limpiado, como si las cadenas que Jesús había roto no fueran solo espirituales, sino también físicas. Los médicos lo atribuyeron al shock del infarto y la muerte clínica, pero yo sabía que era un milagro directo de Dios. El tercer día pedí que llamaran a mi mamá. Cuando ella entró a esa habitación de hospital y me vio acostado en la cama, conectado a cables y monitores, se derrumbó. Se agarró del marco de la puerta y comenzó a llorar con esos sollozos profundos que rompen el corazón. Corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que no sabía que todavía tenía en su cuerpo frágil. La abracé de vuelta y lloré con ella, pidiéndole perdón por todo, por cada lágrima que había causado, por cada noche que no durmió preocupada por mí, por cada momento que le rompí el corazón. «Perdóname, Ma», le dije entre sollozos, «perdóname por todo lo que te hice pasar, pero quiero que sepas algo. Morí. Literalmente morí. Y en esa muerte conocí a Jesús. Él rompió las cadenas que me tenían atado al vicio. Soy libre, Ma.
Por primera vez en mi vida, soy verdaderamente libre. Y te prometo que esta vez es diferente. Esta vez no es mi fuerza la que me sostiene, es la de Él. Mi mamá me miró a los ojos buscando la verdad en mi mirada, y lo que vio allí la convenció, porque mis ojos ya no eran los ojos vacíos y muertos de un adicto. Eran los ojos de alguien que había visto el otro lado y había regresado transformado. Me abrazó más fuerte y comenzó a orar en voz alta, dándole gracias a Dios por el milagro, por traerme de regreso, por devolverle a su hijo. Cuando salí del hospital, lo primero que hice fue ir a buscar a Carolina. Fui a la casa de su mamá en Aranjuez, con el corazón latiendo fuerte, no por la droga, sino por el nerviosismo. Toqué la puerta y cuando ella abrió, su primera reacción fue de shock total. Me miró de arriba abajo, como si estuviera viendo un fantasma, y en cierto sentido, lo era. El hombre que estaba frente a ella ya no era el mismo que había conocido. «Juan Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz cautelosa, manteniendo la puerta medio cerrada como protección. «Necesito hablar contigo», le dije. «Solo dame 5 minutos. Te juro que solo 5 minutos y si quieres que me vaya, me voy y no vuelvo a molestarte». Ella dudó, pero finalmente asintió. Salió al pequeño antejardín y cerró la puerta detrás de ella, asegurándose de que los niños no nos vieran. Se cruzó de brazos y me miró esperando. Y le conté todo. Le conté de la sobredosis, de los 6 minutos que pasé muerto, de lo que vi en ese tiempo. Le conté del lugar de oscuridad, de las cadenas que me ataban y de Jesús apareciendo con su luz. Le conté de su mirada llena de amor, de sus palabras diciéndome que las cadenas estaban rotas, de cómo sentí la liberación física cuando Él las rompió. Le conté que acepté a Cristo en ese momento, que le entregué mi vida completa y que Él me mandó de regreso con un propósito: ser el hombre que mi familia necesita. Carolina me escuchó en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas a medida que hablaba. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato, solo mirándome, evaluando si lo que decía era real o solo otra mentira más de las miles que le había dicho antes. ¿Y la droga?, preguntó finalmente con voz temblorosa. «No he consumido ni un solo gramo desde ese día», respondí con firmeza. «Y no porque esté haciendo un esfuerzo heroico o porque esté en rehabilitación. No lo he hecho porque genuinamente no tengo ningún deseo de hacerlo. Las cadenas están rotas, Carolina. Jesús las rompió. Soy libre. Juan Carlos, me has dicho tantas veces que ibas a cambiar», comenzó a decir, pero la interrumpí suavemente. «Lo sé, y entiendo perfectamente si no me crees. Entiendo si me cierras la puerta en la cara y no quieres saber nada de mí. Pero te pido una cosa, déjame demostrártelo, no con palabras sino con hechos. Déjame ver a los niños, aunque sea una vez a la semana al principio. Déjame probarle a ellos y a ti que este cambio es real. Y si en algún momento ves que estoy volviendo a lo mismo, te prometo que me voy y no regreso nunca más». Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición. Los vas a ver aquí, en casa de mi mamá, con supervisión. Y al primer síntoma de que estés consumiendo otra vez, se acabó. ¿Entendido?». «Entendido», asentí, sintiendo una esperanza que no había sentido en años. Esa primera visita con mis hijos fue lo más difícil y lo más hermoso que he experimentado. Sebastián ya tenía 12 años y Valeria 9. Cuando entraron a la sala y me vieron sentado en el sofá, se quedaron parados en la puerta, inseguros. No me conocían realmente. Para ellos yo era casi un extraño, una figura borrosa de su pasado que aparecía ocasionalmente solo para causar dolor. Me arrodillé en el piso para estar a su altura y extendí mis brazos. «Hijos», dije con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirles nada. Sé que los abandoné, que no estuve ahí cuando me necesitaban, pero quiero que sepan algo. Su papá murió hace una semana. Murió durante 6 minutos, y en esa muerte conocí a Jesús. Él me mostró lo mucho que los amo, lo mucho que los he hecho sufrir.
y me dio una segunda oportunidad para ser el papá que siempre debí ser. No les pido que me perdonen ahora mismo. Solo les pido que me den la oportunidad de demostrárselos. Valeria fue la primera en acercarse. Con pasos tímidos, se acercó a mí y me miró con esos ojos enormes llenos de preguntas. ¿Ya no vas a consumir droga, papi?, preguntó con su vocecita. Nunca más, princesa, le prometí. Jesús rompió las cadenas que me ataban a eso. Soy libre y voy a usar esa libertad para amarlos a ustedes como se merecen. Ella se lanzó a mis brazos y la sostuve con fuerza, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba mientras lloraba. Sebastián tardó más, pero eventualmente también se acercó. Lo abracé a él también, y los tres lloramos juntos en esa sala, comenzando el largo proceso de sanación. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. Conseguí trabajo honrado en una cooperativa de reciclaje, levantándome a las 5 de la mañana y trabajando hasta que el cuerpo aguantara. El dinero no era mucho, pero era limpio. Encontré una iglesia en Manrique, una congregación pequeña pero llena de gente genuina, que me recibió con los brazos abiertos cuando les conté mi testimonio. Me bauticé 3 meses después de salir del hospital, declarando públicamente mi fe en Jesús y mi decisión de seguirlo el resto de mi vida. Carolina comenzó a confiar de nuevo. Poco a poco, muy poco a poco, fue abriendo su corazón. Vio que el cambio era real, que no era temporal, que algo genuino había ocurrido en mí. 1 año después de mi muerte y resurrección, me permitió mudarme de regreso con ellos. 2 años después, renovamos nuestros votos matrimoniales en esa misma iglesia donde me bauticé, con Sebastián y Valeria como nuestros testigos principales. Hoy, 5 años después de ese día en el Hospital Pablo Tobón Uribe, soy un hombre completamente diferente. Trabajo ayudando a otros adictos en las comunas, yendo a esas mismas esquinas donde yo consumía, hablándoles del amor de Jesús que rompe cadenas. He visto a docenas de hombres y mujeres aceptar a Cristo y experimentar la misma liberación que yo experimenté. No todos tienen una experiencia de muerte clínica como la mía, pero todos tienen encuentros reales con un Dios real que ama de verdad y que transforma de verdad. Mis hijos ahora me ven orar cada mañana en esa casa que antes era puro caos y ahora es un hogar lleno de paz. Me ven leer la Biblia, me escuchan hablar de Jesús con los vecinos, me acompañan a la iglesia donde sirvo como diácono. Sebastián me dijo hace poco que quiere ser pastor cuando grande, que quiere ayudar a personas como yo a encontrar libertad. Y Valeria canta en el coro de la iglesia con una voz que parece de ángel. Las cadenas están rotas, completamente rotas. Y cada día que vivo es un testimonio viviente del poder transformador de Jesucristo. No soy perfecto, todavía lucho con cosas, todavía cometo errores, pero ya no estoy esclavizado, ya no estoy atado, ya no estoy muerto en vida. Estoy libre, verdaderamente libre, porque aquel que tiene todo poder me miró con misericordia infinita y declaró: Hijo, las cadenas se rompieron. Si estás leyendo esto y estás atrapado en alguna cadena, drogas, alcohol, pornografía, violencia, cualquier cosa que te tenga esclavizado, quiero que sepas algo. Jesús puede romper esas cadenas. No importa cuánto tiempo hayas estado atado, no importa qué tan fuerte parezca ser el vicio, no importa cuánto hayas caído. Él puede liberarte. Lo sé porque lo hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. No esperes a tener una sobredosis, no esperes a morir. Acepta a Cristo hoy, ahora mismo. Dile que estás cansado de las cadenas, que quieres ser libre, que necesitas su poder transformador en tu vida. Y Él te escuchará, porque Él escucha a todos los que claman a Él con sinceridad. Las cadenas se pueden romper. Yo soy la prueba viviente de eso.